días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy junto a mi grupo, que está conformado por Estefanía López, Natalia Gil, Juan Pablo Aramillo y quien les habla, Emanuel González, vendremos a explicarles nuestro tema de exposición, el cual es el núcleo lenticular. Para antes hablar del núcleo lenticular debemos explicar qué son los ganglios basales para poder entender el tema que nos acontece. Un breve resumen de los ganglios basales son estructuras que se encuentran dentro del encéfalo, en su interior. Son varias estructuras y subestructuras que se conectan entre ellas a medida de sus conexiones y de sus funciones. Entendido esto, podemos hablar ya de que el núcleo lenticular es el encargado de una gran parte de la gestión de la motricidad, así como del aprendizaje y la concentración. Más adelante en la exposición les explicaremos bien a fondo todas sus características, patologías y diversas funciones que cumple en el cuerpo humano. Bueno, a continuación les voy a hablar de la anatomía del núcleo lenticular. El núcleo lenticular forma una estructura que, si la vemos desde un corte frontal o coronal, tiene una forma triangular. En ese momento la estamos viendo desde un corte horizontal, pero seguimos viendo que se conserva su forma triangular. Bueno, su forma es parecida también a la de un lente biconvexo y tiene conexiones con la cabeza del núcleo caudado. Además, se relaciona con la cápsula interna que lo separa del núcleo caudado y del tálamo. Lateralmente del núcleo lenticular se encuentra la cápsula externa que lo separa del claustro, y pues el claustro está medial a la superficie insular. Bueno, el núcleo lenticular está constituido por tres porciones y estas están separadas por láminas medulares mediales y laterales. Bueno, pasemos a la próxima diapositiva. Bueno, aquí vemos que el núcleo lenticular viene del cuerpo estriado, y el núcleo lenticular se divide en tres partes, como ya dije, que es el putamen y el glóbulo pálido. El glóbulo pálido tiene dos porciones, que es la porción lateral del glóbulo pálido, que es la que está en el medio, y la porción medial del glóbulo pálido, que es la que vemos a un ladito. Bueno, continuando hablándoles de la anatomía del núcleo lenticular, vamos a hablar de cada una de sus partes. Bueno, el putamen morfológicamente está relacionado con el núcleo caudado, con el glóbulo pálido y el núcleo accumbens. Y estas tres estructuras forman lo que es conocido como el cuerpo estriado. Bueno, el putamen está conectado con la sustancia negra y el glóbulo pálido por distintas vías nerviosas. Y esto pues les permite que intercambien de información entre los ganglios basales y el córtex cerebral. Y con el tálamo cumpliendo la función del núcleo de relevo. Bueno, el glóbulo pálido está compuesto principalmente por neuronas muy grandes y con un gran número de ramificaciones de dendritas. Bueno, el nombre de esta estructura se debe a que la atraviesan muchos axones mielinizados que conectan otras regiones de los ganglios basales con el glóbulo pálido, y esto le dan un tono más claro que pues es normal de las áreas cerebrales con alta densidad de sustancia blanca. Bueno, como anteriormente les dije, el glóbulo pálido se divide en dos partes, una interna o externa, y la interna sería la interna o medial y la externa sería externa o lateral. Bueno, en la parte externa o lateral, esta contiene neuronas gabanergéticas y actúan en conjunto con el núcleo subtálmico, y está separado del putamen por la lámina medular lateral. Bueno, el glóbulo interno o medial recibe aferencias del cuerpo estriado y proyecta aferencias al tálamo, que las envía después a la corteza prefrontal. Bueno, este está separado del glóbulo pálido lateral por la lámina medular medial. Además, esta porción es la más pequeña de todo el núcleo lenticular.
Bueno, listo. Entonces ahora ya que sabiendo pues que el núcleo lenticular es una estructura que se origina pues de la unión del globo pálido con el putamen, o sea, estas dos estructuras lo conforman, podemos decir que las funciones que cumple el núcleo lenticular pues principalmente son funciones de motricidad. Digamos que esta se caracteriza como la actividad principal que cumple pues este núcleo junto con otras estructuras. Bueno, entre otras también tenemos que ayuda a gestionar la coordinación de movimientos. Cabe resaltar pues que digamos que como su función o su tarea es la adaptación de movimientos a funciones o actividades pues que se estén viviendo, o sea, en específico. Y como otra función tenemos el mantenimiento pues de la, digamos como de la postura, según estudios se indica que daños en el núcleo lenticular pues pueden producir dificultades dificultades y en la forma de coordinación a la hora de caminar, entre otras actividades, pues además de temblores también que no pueden ser controlados. También funciona como un productor automático de movimientos. Esta estructura hace parte de las muchas que se ven involucradas en el movimiento y en el envío de estímulos con el fin pues, de producir un movimiento según la respuesta. El mensaje pues también es como otra función, otra actividad en la que participa el núcleo y pues es responsable como de procesos para cumplir esta función. Por otro lado, gracias a las diversas conexiones del núcleo, ayuda en en la parte creativa de cómo, digamos, en la personalización de cómo ve el mundo esta persona y pues así pueda estructurar y manejar su forma de pensar. En la motivación, pues también es otra, digamos, como otra función y se encarga de diferenciar lo que es razonable de lo que es de verdad. Gracias a sus conexiones, pues es posible vincular o responder con un estímulo a una pues emoción. De todo lo dicho anteriormente, es importante también pues mencionar que todas las actividades son realizadas por segmentos que conforman el núcleo lenticular y también por estructuras bueno, que lo forman o que lo engloban, que pues ya las dijimos anteriormente, pues son el globo pálido y el putamen. Por otro lado, pues también podemos decir que las conexiones del núcleo lenticular, pues son tanto como o sea, son de la parte de la corteza cerebral como de los núcleos talámicos. Y lo que hace esta estructura es como establecer una conexión bidireccional con la corteza motora. En otras palabras, esto quiere decir que primero se recibe la información pues respecto a las regiones corticales. Recordemos que estas regiones pues son áreas como sensoriales con una función en específico y bueno, ya después digamos, envían los estímulos mencionados anteriormente pues de nuevo a la corteza. Bueno, también podemos decir que este proceso pues obviamente no se va a hacer de forma directa y aquí es donde entra el tálamo y bueno, cuando el núcleo lenticular pues devuelve como la información a la corteza motora, pues debe pasar primero por los núcleos talámicos, pues mencionados anteriormente, que son otras estructuras, que lo que hacen es como, bueno, también participar o entran para la realización y para, digamos, el recibimiento y el envío de estímulos. Y eso es todo. Bueno, siguiendo con lo que han dicho mis compañeros, yo soy Natalia Gil y yo voy a mencionar sobre las partes y las características del núcleo lenticular. Bueno, pues como ya se ha mencionado anteriormente, el núcleo lenticular es una estructura subcortical del encéfalo que está situado en la parte interna. Entonces, en el núcleo hace parte de los ganglios basales, los cuales estos son estructuras que están formadas por la materia gris. Asimismo, el núcleo lenticular está formado por 3 segmentos que se dividen en 2 partes que son las más importantes, que son el putamen y el globo pálido. Primero vamos a iniciar por lo que es el putamen. Este trata del segmento externo y es una estructura cerebral que es la que tiene como función la preparación y la ejecución de los movimientos de las extremidades. También, pues como ya se ha mencionado anteriormente, forma parte de la región de los ganglios basales, que son los que regulan la motricidad voluntaria, los hábitos autónomos y el aprendizaje procedimental. Por ahí seguimos con el globo pálido, que se subdivide en 2, que es el segmento interno y medio,
que también se le conoce como el paleoestriado. Esta es una estructura subcortical, como la del globo pálido, que también está compuesta por la sustancia gris, que se desarrolla a partir del diencéfalo, así que pues se localiza en la parte anterior del cerebro, en la cara interna del glóbulo frontal, y pues este es el que envía las proyecciones de las motoneuronas inferiores en la médula espinal, que son las que encargadas de los movimientos, de los reflejos y pues de como en sí la postura de la persona. Finalmente, pues por esto se le considera las tres estructuras que son los ganglios basales, el putamen y el globo pálido, que aunque están conectadas entre sí, pues anatómicamente pues estas se subdividen. A esto se le podría llamar como una estructura cuneiforme, y está en contacto con la cápsula interna, que es la que separa el tálamo del caudado, con una cápsula externa que la separa del claustro y la ínsula. Se conecta con el citado del tálamo en la corteza cerebral, y pues el conjunto de estructuras se configuran y todas se entrelazan entre sí. Entonces, pues esas son las partes y las características del núcleo lenticular. Muchas gracias. Trastornos. Los trastornos de los ganglios basales, más en el nivel lenticular, pueden tener fuertes repercusiones en la vida de las personas que la sufren. Cualquier alteración, cualquier anomalía, cualquier enfermedad puede cambiar drásticamente la vida de una persona. Tenemos muchos trastornos, pero por mencionar algunas o las 4 más importantes encontramos la demencia subcortical, los trastornos psicomotrices, los trastornos compulsivos, obsesivo-compulsivo, o el trastorno de hiperactividad y déficit de atención, o TDAH. Enfermedades como el Parkinson o el Corea de Huntington pueden empezar a afectar con el tiempo los ganglios basales, ya que estas enfermedades vienen de ahí, y esto con el tiempo puede repercutir a tener una demencia subcortical. Los trastornos psicomotrices, o como el tics o el Tourette, son enfermedades en donde el individuo o la persona que lo sufre no tiene movilidad fina y no controla movimientos, y genera movimientos espasmódicos sin control, y esto con el tiempo puede llevar a tener al individuo un tipo de demencias. Otros, como el trastorno obsesivo compulsivo, es una hiperactividad de los ganglios basales, lo cual hace que la persona sufra daños en el putamen y en el núcleo caudado, los cuales se encuentran en el núcleo lenticular. El TDAH, o trastorno de déficit de atención e hiperactividad, también es una alteración que se produce en el lente lenticular, y este hace que la persona, como su nombre lo dice, sufra de ansiedad, de una hiperactividad que no es fácilmente controlable, haciendo que si tiene tics empeoren y que su motivación en muchas cosas disminuya. Estas son algunas de los trastornos por mencionar del delicado tema del núcleo lenticular, y aunque hay muchísimas más, aquí mencionamos las 4 como más importantes. Muchas gracias.